como decía, del punto de vista que se esté evaluando. Si tú lo ves, ¿dónde está? Si tú lo analizas esto desde este señor que está realizando el trabajo, entonces es un acto. Y si tú lo analizas desde el punto de vista de que el supervisor va al lugar, ¿no? Y le pregunta, ¿y por qué no estás usando el arnés? Ah, ingeniero, es que usted no me ha facilitado el arnés. Pero sí sabes que se debe utilizar arnés, sí, ingeniero, pero me han dado la orden, ¿qué hago yo? Me niego y me botan. Entonces el supervisor agarra y, bueno, el trabajador en primer lugar, para él, claro, está cometiendo un acto, pero es una condición. ¿Por qué? Porque no se le entrega las herramientas necesarias. No, hay casos donde directamente no se puede hacer nada. Por ejemplo, este trabajador, al intentar llegar a ese punto con su taladro, él está cometiendo un acto. Y para él mismo también porque no está utilizando ninguna protección. En este caso hay algo, a veces estas conductas parecieran así de dibujos, pero suceden en algunos casos. El hecho de colocarse cerca a partes móviles de equipos, eso sí, sí ha pasado. Y lamentablemente, eh, yo no le diría destino, pero las personas como cometen ese tipo de actividades no se dan cuenta en sí que están poniendo su vida en riesgo. ¿Y cuál es el detalle? Que al final esta persona se puede, producto de que el equipo está en movimiento y tal vez las mangas o alguna parte de su ropa está suelta, la agarra el equipo y se lo lleva de encuentro. Y hay casos donde lamentablemente pues sucede. Yo les voy a mostrar hoy día, como hoy día nada más es un tema bastante corto, hoy día les tengo que explicar qué es un ATS, es muy corto ese tema. Vamos a observar, vamos a analizar un video que tiene una canción muy triste, pero lamentablemente es la realidad de muchas empresas, no el día a día, pero sí ha pasado lo que van a observar. Ya, me gustaría que ya se fueron, creo. Jan Capayo, que Apasa Álvarez participen para ganar su nota después, para que puedan estar tranquilos al menos. Los demás, bueno, los demás si quieren seguir participando, adelante también, ¿no? Pero, a ver, vamos a cambiar de imagen, ¿ya? Me gustaría de acuerdo a lo que yo les he comentado, ya en lo que es el curso de seguridad, les he estado hablando de peligro, riesgo, acto, condición, cuándo es un alto riesgo, cuándo es un bajo riesgo, cuándo es un medio riesgo. Entonces, de acuerdo a lo que se les ha explicado, me gustaría a ustedes que me dijeran, acá hay varios actos y varias condiciones. Entonces, sigamos con los actos y condiciones y terminamos con esta imagen. Y de ello lo que voy a hacer es seguir avanzando para cumplir, ¿no?, con lo que se tiene programado esta semana. Entonces díganme ustedes acá qué actos y condiciones están observando. Levanten su mano, por favor, no se olviden. Negra, tienes la mano levantada. Si quieres participar, adelante. Los demás pueden seguir levantando su mano para esta imagen ahora. Ya, acto, pero díganme ustedes, se supone que si es acto, es aquello que está realizando una persona. Y si es condición, ¿por qué es una condición? ¿Ya? Eso me gustaría que me dijera. Ya, profe, acá hay un acto donde el trabajador está encima está arriba o encima del auto, Ya. limpiando. ¿Ya? Ya. Ese es el acto. Ya, profe. Sí, sí. Ya, también le indico la condición. Sí, adelante.
sea, profe, la condición es que se puede resbalar, puede caer, porque no tiene ningún equipo, no tiene nada de protección. ¿Ya? Tampoco no hay, no, está ahí echado, o sea, se puede resbalar, caer, cualquier cosa puede suceder, profe. Así es. Listo. Este es el acto y la condición. A ver, Coaguila. A ver, profe, la imagen. Ya, profe, a ver, hay una persona donde está limpiando, no sé si es pizarrín o espejo, pero, o ventana, con una escalera, profe. Esa es una condición, ¿no? Que está en una altura donde no está enganchada a ningún arnés, ni una línea de vida, nada. Y el acto puede ser que se resbale y se caiga a una caída de desnivel, ¿no? Y el modo de evitar eso tiene que ver una persona al menos para que agarre la escalera o estar enganchado con un arnés en algo. Así es. Coaguila. A ver. Está Coaguila. Ya. ¿Quién más sigue? Cama, adelante. Profe, hay un trabajador que está en la derecha, profe, está sujetando o está sacando algo. Eso sería un acto, profe, con los pies ya en las puntas, profe. Ya. Y el condición sería de que el empleado no le ha dado siquiera algo que le pueda elevar, ¿no? Y pueda alcanzar al objeto sin ningún, no sé si le puede pasar accidente, porque se puede caer, si le puede ganar, puede pasar esa cosa. Exacto. Sigamos. A ver. Crispín. Profe, ya, delante del carro hay un trabajador que está cargando cajas. Ya, no tiene buena visibilidad, ese sería el acto. Y la condición es que el área donde está caminando está todo desordenado. Hay balde, trapeador, y encima hay líquido derramado, creo. Así es. Así es. Ya está. ¿Quién más? Álvarez. Ya, profe. El acto sería este señor que está subiendo las escaleras con las cajas, ¿no? El acto sería que le corta la visibilidad, la caja. Y la condición sería las escaleras, o sea, que caída de nivel puede ser. Ya, ¿y por qué es una condición? ¿Qué es lo que eh, vuelve ese trabajo en una condición subestándar? Eh, Porque le corta la visibilidad, profe, y tampoco no hay unas barandas. Que le corte la visibilidad es un acto, porque él solito se lo está generando. Y a las barandas sí Claro, puede ser una condición. ya, ese es un acto, profe, o sea, que le corta la visibilidad. Que, profe, el empleador debe decir que lleve uno por uno, profe, no Así tres. es, así es. Así es. Y hasta aquí más. A ver, aquí ya dijo. Creo que solamente le falta a Gambari. A ver, permítame un momentito. ¿Dónde está? Caracho. Ya.
Porque ya dijo Coaguila, ya dijo Crispín, ahora Gambarini, a ver. El acto sería, profe, la persona que está debajo del carro. Y la condición sería de que podría terminar aplastado, profe. O que le caiga un objeto suelto de la parte interna, la parte de abajo del automóvil. Así es. Ya está, listo. Entonces nos vamos a quedar ahí con respecto al tema de la evaluación. Como es de la primera unidad nada más, yo quería preguntarles eso principalmente. Para la evaluación de la segunda unidad, como lo bueno es que todavía no les he preguntado esto de basado en el comportamiento, los peligros, de acuerdo al IPRC, cuáles son las matrices, entonces eso lo vamos a todavía ver más adelante. Ya, entonces pueden bajar sus manitos, vamos a continuar. Ya, no sé en qué parte me había quedado, pero vamos a hacer ahora, a ver si no estoy mal. Creo que sí les hice un peligro y un riesgo. No sé si hasta qué parte, dónde me quedé en esto del IPRC. Hemos hecho mapeo de procesos. No, sí, profe, en los artículos, profe. ¿Artículos? No, los artículos están al comienzo, mira. Acá esto sí lo vimos, sí lo vimos, sí lo vimos. Esto sí estaba. O accidente de trabajo, profe. Esto está. Sí les hablé del acto, condición, incidente. Entonces ya los artículos se supone que ya los habíamos desarrollado. Estaba en esto, la jerarquía de controles, lo que es cómo se realiza. Es lo mismo ver y observar. Les hice leer, yo me acuerdo. Les hice leer eso. De ahí peligros, les estaba explicando cuáles son los tipos de peligros. La jerarquía de controles, bueno, eso ya les dije. Entonces me imagino solamente faltaba esta parte, esto de lo que es la jerarquía. En la jerarquía de controles, perdón, en el mapeo de procesos, ¿ya qué es? Es nada más el esquema de tu proceso. Un proceso se subdivide en etapas, en actividades. ¿Cuál es el fin? Desarrollar cuáles son los peligros y riesgos de cada una de esas etapas. Ya acá lo dice. Bueno, pero más que la teoría, esto que está aquí, esto es más sencillo. ¿Cómo se divide un proceso? En etapas. Puedes tener 5 procesos, 10 etapas, porque cada proceso tal vez tenga 2 etapas. Pero esas etapas están subdivididas en actividades. Y las actividades a su vez en tareas y las tareas en pasos. Paso número 1, levantar la carga. O si no, paso número 1, doblar las rodillas. Paso número 2, así sucesivamente. ¿Ya? Pero no es que se van a hacer así describiendo al detalle paso por paso y sacar como 2 millones de peligros y 2 millones de riesgos. Sino lo que se hace es una descripción. Es como que pusieras, yo les voy a mostrar un PETS. Está acá creo el PETS. ¿Dónde está? Si no me equivoco está acá. ¿Dónde está? A ver, los PETS. La verdad, yo he estado viendo este tema de los PETS. ¿Dónde está? ¿Dónde está el PETS? El PETS. Acá debe estar. A ver. Ahí está. Entonces, lo que se hace es, voy a poner un PETS de un cargador para que puedan... Hay un tractor, ahí está, un PETS de un tractor. Entonces, lo que en específico se quiere es ir a esta parte. Esto es como los pasos. Antes de comenzar su trabajo, el operador debe inspeccionar su equipo. Debe realizar el llenado del checklist. Paso número 1. Paso número 2.
Verificar que todos los controles del equipo estén en posición neutra antes de usar el motor de arranque. Paso número 3, realizar el IPRC correspondiente. ¿Eso qué quiere decir? Que antes de que operes y te subas a la cabina, se debe realizar el IPRC. ¿Ya? Esas son las tareas. Ya cuando vas a hacer, ya cuando en sí un PETS, lo que hace es definir cuáles son esas etapas o actividades que podrían afectar tu salud o integridad. Por ejemplo, acá dice, mantener la hoja topadora a 0.40 metros sobre el suelo al desplazarse, y en terreno inclinado debe estar más cerca del suelo y se debe operar a baja velocidad. Entonces, ¿qué es eso? Es un paso, pero este paso puede tener peligros. ¿Qué pasa si yo no mantengo la hoja topadora a esa altura del suelo? Tal vez mi equipo se pueda inestabilizar, yo me puedo ir hacia adelante, hacia atrás, a la izquierda, a la derecha, yo me puedo volcar, puedo afectar los controles, el equipo falla, los frenos se vacía el líquido de los frenos y en fin, termino estrellándome. El terreno inclinado debe estar más cerca del suelo. ¿Para qué? Para impedir que el equipo pueda tener un recorrido. Pero no se deja generalmente en una pendiente negativa. Y eso ya lo conocemos. Aún así se tenga algo así como los tacos, pero es un tractor de orugas. Entonces en un tractor de orugas no le vas a poner un taco. Bueno, sí se le puede colocar. Ya, principalmente a los tractores de orugas lo más eficiente puede ser una berma. Un espacio, algo así como de relleno de material para impedir que el equipo pueda avanzar. Ya, esto es un PETS. Entonces, ¿cómo se ha elaborado un PETS? Con esta información, el ingeniero, el especialista en seguridad y ha coordinado con el encargado de operaciones para describir esos pasos. ¿Dónde los está describiendo? Se le conoce como PETS, procedimiento escrito de trabajo seguro. Como te estarás dando cuenta, es importante llenar el IPRC. Son 3 cosas que haces. Primero, realizas el checklist, verificas los controles de tu equipo, llenas el IPRC y recién te puedes subir a la máquina. Ya, esos son más o menos. Ahora, ¿por qué desarrollamos el IPRC? Porque permite a las organizaciones disminuir las pérdidas y aumentar las oportunidades. Entonces, puntos que se deben tomar en cuenta son varios. En sí, para realizar este trabajo, se debe, número 1, hablar del IPRC de línea base, el IPRC continuo y vamos a finalizar con el ATEX. ¿Qué es el IPRC de línea base? Es el documento en el cual se elaboran se mapea todas las actividades que se desarrollan en la empresa. Acá indica, es el punto de partida para la identificación de los peligros y evaluación de los riesgos. ¿Qué se necesita? Identificar todos los peligros de todo el proceso que yo tenga. Todo el proceso productivo tiene peligros. Identificar cómo esos peligros pueden causar daño, qué daño pueden causar y qué o quién pueden verse dañados. Una vez que he identificado esos 3 puntos, lo que voy a hacer es elaborarlo. Entonces, ¿quién tiene la obligación? ¿El gerente o el titular? Se debe elaborar la línea base del IPRC de acuerdo al anexo 8, ahorita lo vamos a ver. Y sobre dicha base se elaborará el mapa de riesgos. El mapa de riesgos será aquel que me mostraba cuáles son los riesgos que me podrían generar un daño, ya, los cuales deben formar parte de él. Ahora, esta línea base debe ser actualizado anualmente o cuando se realicen cambios en los procesos. Si yo realizo un cambio en proceso, equipos, materiales, insumos, debo elaborar un nuevo IPRC de línea base. Si yo he modificado las herramientas, los ambientes que podrían afectar a la seguridad y salud, también debo modificar el IPRC de línea base. Si ya ocurrieron incidentes o accidentes, también debo modificar el IPRC. Y si se ha modificado la legislación, también tengo que modificar el IPRC de línea base. En toda labor debe mantenerse una copia, o sea, en lugares visibles se debe colocar esta copia del IPRC de línea base de forma amplia para que el trabajador pueda entender y estar atento a esas condiciones que le pudieran generar algún daño. Ya debe estar actualizado y de las tareas en específico que se va a desarrollar o se va a realizar en esa área.
Estas tareas se realizarán cuando los controles descritos en el IPRC estén totalmente implementados. ¿Por qué? Porque este IPRC de línea base lo que hace es utiliza como ¿qué es lo que yo voy a hacer? La jerarquía de controles está colocada en el IPRC de línea base. O sea, ¿cómo voy a eliminar? Si puedo sustituir, si puedo realizar controles de ingeniería, controles administrativos o qué tipo de EPPs. ¿Ya? Ahora, el IPRC continuo es algo más específico y es lo que realizan día a día todos los trabajadores. Se llena al inicio de la tarea. Uy, se cayó mi celular. Los trabajadores deben realizar el llenado del IPRC para su salud e integridad física y determinarán las medidas de control, las más adecuadas, las que serán ratificadas o modificadas por el supervisor. En todos los casos, en una labor que involucre más de 2 trabajadores, el IPRC solamente puede ser realizado por una persona, pero las 2 deben firmar. Ya, o sea, en el IPRC se debe firmar por trabajador. Así lo llene uno, lo llenen entre 2, así lo llenen entre 2, deben firmarlo los 2. Ya, lo llenará uno, pero lo tienen que firmar los 2. Entonces este es el formato, es un formato general, en el cual me dice fecha, hora, lugar, nivel, la descripción del peligro, el riesgo y la evaluación del IPER. ¿Por qué la evaluación del IPER? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, cuando se van a realizar actividades no rutinarias, que no están especificadas en el IPRC de línea base, y que no cuente con un procedimiento de trabajo, se debe realizar una ATS. Entonces, ¿cuándo se llena una ATS? Solo cuando no se ha realizado el IPRC o no se tiene un procedimiento. Es una labor no rutinaria, se le llama. Ya en ese momento se debe llenar una ATS. ¿Por qué se debe llenar una ATS? Porque es un formato más general. Solamente te dice cuál es el paso de la tarea, cuáles son los peligros, los riesgos potenciales y las medidas preventivas. En el caso del IPRC, lo que se hace es una matriz. Ahorita vamos a ver cuál es esa matriz. ¿Ya? Entonces, no solamente me puede generar un daño, por ejemplo, la caída de una roca. Existen agentes en el medio que me podrían causar un daño. A ver. Ya existen algunos agentes que me pueden generar un daño. ¿Cómo se llaman o qué área estudia esos agentes? La higiene ocupacional es la destinada a evaluar esos agentes. La identificación de peligros y evaluación de riesgos que afectan la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores en sus puestos. Ahorita lo vamos a explicar por qué y cómo. El control de los riesgos relacionados a la exposición de agentes físicos, químicos, biológicos y ergonómicos, en base a su evaluación o a los límites de exposición ocupacional. La incorporación de prácticas y procedimientos seguros y saludables a todo nivel. Entonces, estos 4 son los agentes que podrían generar un daño, aparte de lo que uno ya está acostumbrado. Los agentes físicos, el ruido, la temperatura extrema, las vibraciones, la iluminación, las radiaciones ionizantes, son agentes físicos que pueden generar un daño en el trabajador. Los agentes químicos son los polvos, los vapores, los gases, los humos metálicos, las neblinas, incluso lo que es el silicio que se genera como partícula suspendida, o entre otros. Las mezclas también de agentes. Ya, por ejemplo, el continuo contacto con el hipoclorito de sodio es un agente químico. Por lo tanto, puede generar un daño a la salud. Los agentes biológicos, ¿qué pueden generar los agentes biológicos? Enfermedades. Por ejemplo, los mohos, los hongos, las bacterias, los parásitos. Otros agentes. En este caso, y en esta pandemia, el COVID es un agente biológico. Pero es un peligro, no es un riesgo. Ya, es más, el peligro en sí se conoce como peligro biológico.
Es un virus. ¿Ya? El riesgo es la enfermedad. No van a pensar que el peligro es la enfermedad y el riesgo es el COVID. No, es al revés. El peligro es lo que te genera. Cuando se materializa es el riesgo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se materializa el COVID? En la enfermedad. ¿Pero qué es el COVID? Es un agente biológico que me puede generar un daño. ¿Ya? En eso deben estar bastante claros. Los agentes ergonómicos, ¿cuáles son? Aquellos que dependen de las posiciones o posturas. Por ejemplo, el diseño del lugar de trabajo. ¿Por qué? Si es que no tiene suficiente altura, suficiente dimensión, puede generarme tal vez que yo ande encorvado, que yo no tenga el suficiente espacio para poder desplazarme de una manera rápida y sencilla, ¿no? Me va a impedir poder desenvolverme en mi lugar. La manipulación manual de cargas, porque es un agente ergonómico, porque me puede generar un daño musculoesquelético. El posicionamiento natural, cuando yo estoy realizando mi trabajo y estoy, no sé, parado o bien sentado varias horas. Movimientos repetitivos, estar cargando, descargando. Los ciclos de trabajo. La sobrecarga mental puede generar o puede desenvolver a un agente ergonómico porque producto del trabajo, del estrés, entre otros. ¿Ya? Esa es la matriz hiper se. Y simplemente lo que tenemos que hacer es entender las columnas. La lesión personal, si es que se puede categorizar como lesión personal, como daño a la propiedad o como daño al proceso. Y yo lo que tengo que ver es, no voy a evaluar en el momento del accidente y recién voy a llenar el hiper se. Sino lo que tengo que hacer es evaluar cuántas personas pasan por esa área en mi guardia. O sea, en lo que vas a estar trabajando. Si pasan 7 personas y las 7 personas pueden quedar incapacitadas de por vida, se le llama algo catastrófico. Lo que tienes que hacer es leer este formatito. ¿Ya? Y darte cuenta qué es y cómo puede afectarse a las personas, daño a la propiedad o daño al proceso. Yo veo, me puede generar un monto por encima de los $10,000. Entonces es una mortalidad. Siempre y cuando no llegue a los $100,000. Si es más o menos justo a los $100,000, todavía es mortalidad. Pero si supera los $100,000, es algo catastrófico. O si paraliza el proceso durante más de un mes, es algo catastrófico. No solamente tiene que ver la severidad con personas. Puede ver con daño a la propiedad monetariamente hablando o daño al proceso. Yo evalúo eso. Por ejemplo, la actividad que yo voy a realizar, imaginemos ya, yo voy a ir a una chimenea, a una labor que es bastante estrecha. La severidad que me puede generar, ¿cuánto es? En lesión personal, en lesión en daño a la propiedad o en daño al proceso. ¿Cómo me va a generar esa pérdida? ¿Ya? Y yo tengo categorías, son 5 categorías: catastrófico, mortalidad, permanente, temporal y menor. Y esas 5 categorías lo que voy a hacer es verificar aquí. De acuerdo a lo que yo estoy analizando, imaginemos ya, yo le pongo pérdida permanente. La pérdida permanente está ubicado en el número 3. Y yo lo que voy a hacer es verificar ese número, el número 3, y evaluar toda la línea. Puede ser el 6, el 9, el 13, el 17 o el 20. Ya, entonces, ¿de qué va a depender qué número tenga? De la intersección, o sea, yo voy a unir el valor que le he dado en severidad con el valor que le daría a la frecuencia. ¿Y cómo voy a analizar la frecuencia? En cuanto a la cantidad de veces que se repita. Si sucede con demasiada frecuencia, sucede con frecuencia. O si no lo entiendo así, ¿cuántas personas expuestas y cuántas veces al día? Yo hago ese cruce de información y coloco el número en el hiper se. Coloco el número y dependiendo del color, porque son 3 colores: rojo, amarillo y verde.
Yo coloco el color, en el color pongo el número. Si es un alto riesgo el número 4, entonces coloco ahí en el IPRC, es número 4. Es un alto riesgo, ¿qué significa? Que yo debo implementar medidas lo más pronto posible, porque acá lo indica. Riesgo intolerable, requiere controles inmediatos, si no se puede controlar el peligro se paralizan los trabajos. Es el peor de los riesgos que puede existir, porque es alto, o sea, el potencial que tiene es mayor. Medio, es un riesgo, puedo iniciar medidas para eliminar o reducir el riesgo. Puedo evaluar si la acción se puede ejecutar de manera inmediata. Puedo. En el alto no puedo decidir, yo tengo que hacerlo. Y en el bajo riesgo es un riesgo tolerable. Al lado te está poniendo cuánto tiempo tengo para ejecutar esos controles, para ejecutar esas medidas. Entonces acá te está diciendo un riesgo alto de 0 a 24 horas. Ejemplo, profe. ¿Ah? Un ejemplo, mira, te lo voy a poner con una imagen, un momentito, permíteme. Caracho, permíteme un ratito. Acá tú tienes, primero voy a salirme de la otra presentación, si no, no me va a dejar. Ya. Acá, bueno, vamos a analizar labores subterráneas. Ya, entonces, en condiciones ideales, una mina se debe ver o bien como está a la izquierda o bien como está a la derecha. Así con cemento, que esté que se le haya dado una nivelación al terreno, que esté libre de polvo, libre de agua. Pero las condiciones reales son diferentes, son muy cambiantes las condiciones en minería subterránea. Entonces vamos a esto. Esto es un alto riesgo. Profe, ¿cómo vas a saber eso? El alto riesgo depende de las condiciones del terreno o las condiciones de lo que estás evaluando. Como te darás cuenta, acá hay una gran abertura. ¿Cuál es el problema? Que aún así, no sé si se estará observando, aún así, yo instalé estas tablas de madera, no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente, profe? ¿Acaso la madera va a resistir si todo esto se viene abajo? Entonces, ¿y cómo voy a hacer esa evaluación, profe? Es que esto depende de la dureza que tenga. Si la roca es buena, el riesgo va disminuyendo porque la roca no se va a caer, se soporta por sí sola. Si la roca es mala y se deshace simplemente tocándola, entonces se va a caer y es un alto riesgo. Aún así, hubieran pocas personas que van a ingresar, porque recuerda que tú lo analizas en cuanto al proceso. Imagínate que se me cae todo este material en 100 metros cuadrados. ¿Cuánto tiempo me demoraré para volver a poner esa zona transitable? ¿Más de un mes? Recuerda que es catastrófico. Si es que me genera más de $100,000, entonces catastrófico. Si me genera más de 2 fatalidades, catastrófico. Eso lo evalúas. Ahora, ¿cómo ves la frecuencia? ¿Cuántas veces podría suceder ese evento? Si fuera incompetente, son varias veces. Si fuera un terreno de roca intermedia, podría ser podría suceder. Si la roca es fuerte, es dura, entonces no va a suceder. No va a suceder. Ya, a menos que alteres el terreno. Yo me refiero, esta condición, esta característica, se tiene que analizar para llenar el IPRC. ¿Cuántas personas van a pasar por esta labor? Las condiciones de esta labor, a pesar de haber hecho este sostenimiento, ¿serán las correctas? ¿Sabes por qué no? Porque se está dejando demasiado espacio abierto. ¿O no? ¿Se observa la imagen? ¿Me pueden confirmar?
Sí, profe, sí se ve. Ya, yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que sea suficiente colocar estas maderas encima de este arco de metal? No, profe. Ahora, lo que se está desarrollando es un control, es un tipo de control, a pesar de que no es el más eficiente, pero es un tipo de control. Pero yo no me puedo quedar con eso nada más. Entonces, ¿qué puedo hacer, profe? Agarro y en vez de Cemento. exacto, yo voy a bombear cemento a toda esta estructura y incluso le voy a colocar pernos ahí para evitar que se caiga mi techo. Ajá. Después de haber implementado esa medida, ya disminuye el riesgo, ya no va a ser alto riesgo. Tal vez puede ser un medio riesgo, o quién sabe, y ya lo convertí en un bajo riesgo. Esa es la forma, para eso se ejecutan estos IPRCs. ¿Me estás entendiendo? Sí, profe. Ya, me pedían un ejemplo, ahí tienes un montón. Acá, tú también ves las condiciones de tu terreno. Tu máquina, ¿por qué le haces el checklist? ¿Para qué? Para la verifique, para ver los daños que se encuentra, profe, en la máquina. Y si no hubiera daños, de todas formas, si hubiera algo que reportar, de repente antes de que Claro. opere mi equipo, está fallando algo. Yo lo reporto y así yo voy a tener ¿cómo le llamaríamos? No es una excusa, sino voy a tener un permiso para llevar esa máquina al taller y yo dármela, yo esperar el tiempo que sea necesario hasta que el supervisor de operaciones me designe otra máquina, porque yo no puedo operar una máquina que vaya a mostrar una falla, perdón. Por eso se realizan los IPRCs, por eso es antes de. ¿Te imaginas qué pasaría si fuera después de? Habrían miles de accidentes en un año, miles, tal vez hasta millones. ¿Por qué? Porque las cosas, como dice seguridad, deben ser preventivas. ¿De qué me va a servir que yo actúe después del accidente si ya se me falleció un trabajador? De nada, lamentablemente. Por eso debo verificar las condiciones, no solamente del terreno, de mi equipo, y mi ruta también. Porque yo evalúo, mi ruta, ya, está bien, está lisa, no hay agua que se está filtrando. Si hubiera agua que se está filtrando, inmediatamente. Pero, profe, se supone que se llena el IPRC y se entrega, ¿cierto? O es que cuando yo estoy en interior mina o en una construcción o en una industria, yo voy a llenar el IPRC a cada rato que hayan accidentes o cada rato que hayan condiciones. No, tú llenas el IPRC nada más antes de. Pero mientras estás ejecutando tu labor, tú tienes que elaborar un informe. Al final de tu guardia, al final de lo que has operado, tú elaboras un informe. La máquina ha mostrado esto, las condiciones del terreno han cambiado porque se ha hecho una voladura, en fin. Tú tienes que especificar lo más que puedas. Y si te das cuenta que en el terreno se está empezando a generar una filtración cuando estás saliendo del. O sea, terminó tu turno. Y justo cuando terminó tu turno empezó a acumularse agua. Todo eso lo informas. Para la siguiente guardia, para que no haya problemas. Tú ves las condiciones del terreno, todo tienes que evaluar, ¿ya? A ver, vamos a ver otra imagen, por ejemplo, acá la altura del terreno que tú tienes, ¿ya? Por ahí hay un video ahí yo estaba observando en la mañana unos videos de YouTube que más o menos te hacían algo así como una simulación de lo que vas a ingresar a interior mina. ¿Y por qué se realiza ese IPRC? Para evitar todas esas fallas. ¿Cómo se pueden controlar? Con este IPRC. Porque en ese IPRC, recuerda, este IPRC tiene este formatito donde está. Ese es el formato. Y tú debes colocar las medidas de control. Y en esas medidas de control, ¿qué va a tener? Va a tener espacio para que tú rellenes cuáles son esos controles que vas a realizar. ¿Sí me están entendiendo? Sí, profe. Entonces, tú efectúas esas medidas. Si siguen pasando cosas, ya no es tu responsabilidad, sino de quién es, del supervisor de seguridad. Así es. Ajá. Entonces tú vas llenando, haces la valoración y simplemente te quedas con eso. Punto, eso es todo. Ahora, como dije, esta matriz, ¿por qué es más importante? Porque tú puedes colocarle un valor. En cambio en el ATS, acá
¿Acaso puedes colocarle un valor? No, simplemente le vas a poner la tarea, le vas a poner el peligro, pero no vas a valorarlo. Los peligros potenciales no tienen un valor aquí. Con ustedes vamos a empezar con una ATS, ¿ya? Como yo tengo acá un formato de este PETS del tractor de orugas, acá dice operación de tractor para la construcción de un pad, y no solamente es eso, tú observas el procedimiento. Profe, ¿cómo voy a observar el procedimiento? Hay un montón de videos, voy a poner uno así cortito nomás, ¿ya? De un tractor, o sea, y de ahí salen todos los peligros y riesgos, ¿ya? Entonces tú lo que haces es, la empresa te capacita a ti. Cuando ingresas a la chamba, a la guardia, a la mina, a la constructora, a la industria, te van a capacitar y te van a inducir y te van a decir, buenas noches con todos, a todos los en la inducción es para todos, todas las áreas son inducidas. En la inducción, ¿qué hacen? Un reconocimiento del lugar de trabajo, dónde vas a ir, cuáles son tus puntos y todo ello. Bien, ahora, una vez que te han hecho esa inducción y ese reconocimiento del campo, lo que vas a hacer luego, ¿qué es? Vas a ir a vas a tener una capacitación específica con respecto a los peligros y riesgos que va a haber en tus lugares o en tus rutas. Entonces vamos a poner ahí YouTube para que lo entiendas. Ya, cuando tú agarras la máquina vas a llenar, primero vas a hacer tu checklist, vas a elaborar tu IPRC. Una vez que has elaborado esos dos documentos, se los entregas al ingeniero, al que tengas ahí, el especialista, y luego lo que vas a hacer es prender tu máquina recién. Creo que es este. No, hay un video donde el tractor estaba construyendo su carretera, pero las condiciones no son las más óptimas. Creo que es. Este es. Ya. Yo quiero que... Es corto nomás. Es corto, el video dura 2 minutos. Entonces lo voy a colocar acá en el grupo de WhatsApp para que ustedes lo analicen. O sea, hay un montón de peligros que se supone que tú conoces. ¿Por qué? Por las condiciones del terreno. Porque en peligro tú pones todo. Si es que el terreno no es compacto, si es que el terreno es fofo, es inestable, todo eso lo tienes que colocar. Y aparte de tu lugar de trabajo. O sea, en el momento y en el lugar donde vas a estar. ¿Ya? Uno. ¿Ya? ¿Quién está escuchando ahí su chicharrón? Ya, permítame, voy a desactivarlos un momento. Son 2 minutos. Si se ve como si estuviese deteniéndose el video, lo miran ustedes ya con todo el tiempo que se necesita. ¿Ya? Entonces, ya saben ustedes para qué sirve el tractor, para copiar el material, empujar, realizar construcción de carreteras o realizar un movimiento de una carga que necesita una gran potencia. Es un enano, chiquito el tractor boludo, pero tiene una gran potencia. Entonces se hace, ¿no?, el desplazamiento del material, pero en ciertos lugares donde no se tiene la carretera construida, entonces un peligro puede ser eso para los operadores. El suelo inestable, el terreno inestable. Yo entiendo, tú vas a estar dentro de tu máquina, pero aún así no deja de ser un peligro. Cuando se empieza a hacer la trocha, cuando se empieza a hacer la chamba, se pone la computadora, todo eso, la inestabilidad en el terreno es un peligro. Y eso lo tienes que colocar en el llenado de tu tercero. Y generalmente debe existir un supervisor cerca para solucionar cualquier problema que pudiera suceder. Mientras vas empujando el material, vas empujando, vas avanzando, cada peligro, recuerda, tiene un riesgo.
esto es para ti, puede ser para las personas que van a estar alrededor de tu zona de trabajo. En este caso es lógico que están haciendo un trabajo informal porque no tiene EPP. No existe algún trabajador que esté en la chamba en casa. ¿Por qué pone este video? Para que entiendan que al final no se trata de siempre de los precios, sino de las condiciones a las cuales también yo me expongo. En ese caso, el hecho de haberse bajado, de no sé, de haber permitido que les... Se ha saltado, profe. ¿Ah? Se ha saltado, profe. Eso es prohibido, recuerden que eso está prohibido. Claro, profe. Si es que yo me voy a bajar de mi equipo, yo tengo que apagar el motor. No es que lo dejo en neutro nada más y ya. No, yo tengo que apagar mi motor. Y ahí el otro, yo lo estoy viendo porque estas condiciones, más o menos quiero que entiendan los extremos. Se supone que no es así en una mina. ¿Ya? Pero hay ciertos lugares y momentos en los cuales el tractor de orugas tiene que entrar a realizar las carreteras. Para que entiendan cuáles son los peligros y riesgos en específico. Ya no es con otro objetivo. No es para... O sea, yo entiendo, esto lo han grabado, me imagino, para mostrar cuáles son la eficiencia operativa, para analizar cómo se debe empujar el material y todo. Pero no dejan de ser peligros. Porque ¿qué pasa si yo esta hoja topadora la pongo muy pegado a la parte del talud? Puedo comerme el talud y se me podría venir abajo. Y eso me puede generar una condición. Porque tal vez yo quede sepultado. Ya, entonces el trabajo tiene riesgos y tiene peligros. Siempre es así. Lo que yo debo hacer es verificar ellos. Y ahí te das cuenta, mira. Madre, si se cae, se saca el ancho. Profe, ¿y qué? Así a veces empuja. Cuando tú estás en minería superficial, tú empujas desde la parte superior hacia la parte inferior, tú empujas el material. Eso quería ver, pero no está aquí. No voy a intentar buscar el video de si hubiera algún video de una mina donde se ve que el tractor lo que hace es empujar el material porque para que lo cargue el camión minero. ¿Dónde está? Creo que está por acá. Pero parece una simulación nomás. Por acá arriba lo he visto. Pero es una simulación porque no se puede observar. O sea, en sí no se ve eso. Pero a ver, ¿dónde estaba? No me acuerdo. Por ahí yo tengo varios videos. Les voy a pasar por links para que ustedes lo revisen. Entonces, yo lo que quería explicarles es esos peligros y esos riesgos. Entonces, ¿por qué les decía que lo primero que vamos a hacer es llenar un ATS? Porque es lo más fácil. Así no va a haber problema. Ya. A ver, profe, entonces, imaginemos que, a ver, tú eres... ¿Quién? Tú estás acá. Ya, tú estás a cargo de este montacargas. ¿Cuáles son los peligros y riesgos? El peligro es el tamaño o peso de la carga. Profe, pero ese cálculo no lo es el ingeniero mecánico o el ingeniero especialista. Sí, pero estamos hablando no de él, sino para ti. Porque al final ese peso va a ser algo que podría afectar tu salud o tu integridad. No solamente por el peso en sí, sino por el material que se pueda trasladar. Puede ser tal vez, quién sabe, combustible, no sé, entre otros que se puedan manejar. ¿Ya? Otro, las fallas mecánicas tienen un bajo porcentaje, pero no se deben descartar nada. Al final se coloca todo. Las condiciones del terreno, el área o espacio en el cual vas a ingresar. Si es un área que tiene una gran cantidad de peatones, de personas que están por ahí, son peligros ellos. La circulación de personas es un peligro para un operador, porque debe estar atento. Para eso se les explica seguridad vial y manejo defensivo, ¿no? Para que estén atentos. Sus espejos retrovisores, sus puntos ciegos, todo eso se tiene que considerar. En el ATS solamente se llenan los peligros y riesgos, pero en el IPRC se llenan con valores. Vamos a hacer la próxima semana un ATS, creo que la próxima semana ya toca examen. Permíteme revisar eso. La próxima semana, pero ya es el examen del segundo mes, entonces ya ahí te voy a explicar, te voy a preguntar de seguridad basada en el comportamiento, de otras cosas. Permíteme revisar, a ver,
Si es que la próxima semana tenemos ya, a ver, ¿dónde está? Octava semana. Me parece que sí, creo que es la segunda evaluación. Sí, sí, ves. El 8 de julio es la evaluación, la segunda unidad. Ya, entonces, el ATS, igual lo vamos a tener que realizar. ¿Ya? Lo vamos a hacer, antes de que termine el módulo, vamos a hacer el llenado de un ATS y un IPRC. Con eso me sentiría tranquilo. Para que tú entiendas cuando vayas al campo. Creo que ahora me has entendido cómo es. O sea, cómo es que se desarrolla. Ahora lo que hay que hacer es hacerlo. A llenar. A agarrar el formatito. No importa si lo llenas a mano. No importa si lo escribes en una hoja. Ya no importa, pues ya. Si hubiese hecho en otro lado, de repente se llenaba ahí en una hojita. Yo te imprimía y te daba, ¿no? Pero no importa como sea. Al final lo tenemos que hacer para que tú vayas bien formado a la chamba. Y así también no puedas solucionar incluso inconvenientes. ¿Ya? En sí el dictado es hasta acá nada más, hasta el llenado del IPRC. Pero ¿qué es lo que voy a hacer la próxima clase? Yo te voy a preguntar qué es un peligro, qué es un riesgo, pero cuándo es alto riesgo, cuándo es bajo riesgo, cuándo es medio riesgo. Y eso recuerda que se ve en cuanto a esta matriz. Profe, siempre me he preguntado, ¿esa matriz así está creada bajo la ley? Sí. O sea, estos numeritos que se han colocado no es porque alguien se soñó. En sí se ha copiado de una matriz del extranjero. Esta matriz no es de acá de Perú, se ha copiado de una matriz del extranjero. ¿Ya? Pero, ¿por qué se coloca de esta forma? Así se divide. ¿Ya? ¿Algo más? ¿Tienen alguna pregunta o duda? Vamos a tomar asistencia. Ya cuando hagamos el llenado, ahí me imagino ahí sí van a tener más dudas o preguntas tal vez. Porque ahí es donde ustedes tienen que preguntar. Es lógico que en este curso y así termines la carrera, se supone que has llevado 7 veces seguridad, ¿no? Se supone que deberías estar preparado, pucha, ¿quién diría? Hasta tú solito deberías llenar un IPRC, ya no necesitarías una asesoría. Ni siquiera los que trabajan en una empresa terminan de comprender todo lo que es seguridad. Entonces yo lo que voy a hacer es hacer el máximo esfuerzo que pueda con ustedes. Lo principal y lo que me gustaría es que comprendan. Por último, si se equivocan llenando, no importa. Lo que quiero es que aprendan cómo se llena. Aprenden cómo se llena, la empresa te va a capacitar y siempre te va a capacitar. Y toda la vida lo que hace es capacitar en IPRC. Pero el IPRC, o sea, los peligros y riesgos que son de tu trabajo. Y ya lo demás ya es cuestión de tener experiencia y de ir solucionando problemas en la marcha nada más. Los que han chambeado no me dejarán mentir. Aún así, seas estibador, aún así tienes peligros y riesgos. ¿El estibador carga con qué? ¿Con su espalda? ¿Acaso carga con un montacargas? Tiene peligros y riesgos asociados. Así es, profe. Todos. El señor que hace la entrega, por ejemplo, los que trabajan en Rappi, aún así trabajen con una bicicleta, tiene peligros y riesgos, porque el hecho de salir a la calle ya tiene peligro, el peligro biológico, el COVID. Así es, profe. ¿Ya? Atropellamiento. También hay un montón en sí. Ahora que las pistas están puro hueco en Arequipa. Más eso todavía. No hay pistas buenas. Álvarez Ríos está. No hay. Álvarez Humasi sí está. Caracho. Presente, profe, presente. Apasa Álvarez está. Por ahí lo he visto. Sí está Apasa Álvarez. Arpi es distancia. Camachuchullo sí está. Chura Salguero. Soldado caído. Soldado abatido. Gambarini sí está. Leiva Junco. Presente, profe. ¿Estaba vivo? Estaba de parranda. Claro, P. León Rodríguez. Recién está entrando. Ya está bien, Cholo, está bien. León está. Sí, pero
Que se ponga al día, profe. Sí, porque se han faltado bastante nomás. Neira, sí está. Kea Catunta. Presente. No, señores. Quispe Laura. Él nunca. No ha entrado. También está batido. Ah, su madre. Jan Capayo, él sí ha estado. Bueno, muchachos. Nos quedamos aquí en cuanto al avance del módulo. Ya casi me olvido, pucha, los mataba, si la próxima semana les evaluaba. Mañana vamos a hacer, no se olviden, lo que es computación. Ya solamente por esta semana les dije que había esa, que hacíamos el cruce, o sea, hoy día tocaba seguridad y mañana computación. La próxima semana ya es normal. Los martes computación y los miércoles seguridad. Ya solamente era para la evaluación. No se olviden de eso. Ya, muchachos. Si es que hubiera alguna tarea, algún trabajo que yo les dejara, les aviso por WhatsApp y les copiaría el enlace de la plataforma para que ustedes puedan desarrollar el trabajo. Queda, profe. Listo, Profe, muchachos. lo de hoy día va a mandar por el WhatsApp. Sí, ya lo he mandado ya en sí las presentaciones de seguridad basada en el comportamiento y de IPRC ya están ahí. Entonces, lo de las anteriores clases está en IPRC, pero de todas formas yo voy a copiar eso de las leyes para que lo lean nada más y lo conozcan, ¿no? De todas formas, no está de más. Sí, profe, sí. Así es. Sí, no hay problema. Ok, profe, chévere. Listo, nos vemos. Cachete, cuídense, que tengan buena noche. Nos vemos, profe. Igualmente, Que profe. les vaya bien. Ahora vamos a grabar y actualizar. Vamos a dejar de grabar. Y acá también vamos a detener la grabación.